Hola jóvenes, buenas noches o tardes para a ver cuándo ven el video. Espero lo vean antes del examen. Eh, Como les había comentado, les iba a grabar yo el video sobre la última parte del sistema óseo, ya que en enero vamos a iniciar con el sistema muscular, ya que nos atrasamos un poquito y para no detenernos un poco más en enero sobre ese sistema. Sin embargo, si llegasen a tener alguna duda, no duden en mandarme algún mensajito para contestárselas o en el mes de enero que nos veamos, pues pueden ustedes escribir las preguntas y las contestamos, claro que sí, sobre este sistema. Les comparto la pantalla. Recuerden que la última vez que nos vimos habíamos visto precisamente o tocado lo que es el sistema óseo, ya como tal, si no me lo recordamos, déjenme regresarle, el apendicular. Habíamos visto el hombro y habíamos visto que es una articulación glenohumeral que está constituido por la clavícula, que está constituido por la escápula y que está constituido por la cabeza del húmero. Y es bastante importante precisamente esta articulación porque nos ayuda precisamente a levantar, alzar, subir, bajar los brazos. Entonces es muy importante precisamente esta articulación. Si recordamos, pues la clavícula tenía una forma de S, precisamente. Nos va a comunicar de un lado con lo que es el esternón y con el otro lado, pues con lo que es parte de lo que es el húmero en la articulación glenohumeral. Aquí les había comentado sobre la radiografía, donde vemos precisamente la clavícula, donde se fracturó y pues le hicieron una cirugía para poderla detener, una fijación precisamente con material. Después tenemos el homeóplato o la escápula. Bueno, recuerden que es la alita que nosotros tenemos hacia atrás, que nos protege los pulmones y lo que es la caja torácica posterior o el tórax posterior y se articula precisamente con lo que es nuestra articulación del hombro o la articulación glenohumeral. Posteriormente, pues tenemos la estructura de los miembros superiores. Nuestro cuerpo, no me acuerdo si se los había comentado, se divide en miembros superiores, que son todo lo que inicia desde lo que es el hombro hasta la mano, y los miembros inferiores, que inicia desde la cadera hasta los pies. Entonces, dentro del miembro superior, miembro torácico o miembro superior, como gusten llamarle, tenemos el hueso del húmero. El húmero es uno de los dos huesos más grandes que tenemos en el cuerpo, lo que es el húmero en el miembro superior y el fémur que se encuentra en el miembro inferior. El húmero, pues la cabeza del húmero se va a articular hacia arriba con lo que es parte de la clavícula y parte de la escápula para formar la articulación glenohumeral, mientras que la siguiente región, digámoslo así, la cola del húmero o la porción distal del húmero se va a articular con el codo, en lo que es nuestro cúbito, que es esta región, y el radio. Les había mencionado que para que no se hagan bolas donde está nuestro dedo gordito, es el hueso radio, y donde está nuestro hueso, nuestro dedito delgado, o el chiquito, como gusten llamarle, es el cúbito, ¿sale? Entonces, si nosotros lo vemos hacia enfrente, tenemos adentro radio, afuera cúbito, ¿sale? Posteriormente, pues tenemos los huesos de la mano. Las primeras porciones se llaman carpos, que es la región hipotenar, que les mencionaba el día sábado. Tenemos los metacarpianos, que se encuentran en toda nuestra palma de nuestra pie, y las falanges. 4 de los dedos u 8 dedos tienen 3 falanges. Nosotros lo vemos en las divisiones de los dedos, y solamente los deditos pulgares o gorditos solamente tienen 2 falanges, y de hecho lo podemos ver precisamente en esta región de nuestra mano. Entonces, en general, digo, cada huesito tiene sus diferentes nombres. No nos vamos a aprender todo eso porque nos vamos a hacer más bolas, pero con que sepamos esta división de las manos es importante. Ok, vamos a escribir un poquito el número, ya lo vemos aquí en una imagen un poquito más agrandada. Tenemos precisamente que es parte del hueso del brazo, es el hueso más grande, les comentaba del miembro superior. Tenemos precisamente una cabeza que se va a alojar precisamente en la región glenoidea que se encuentra en la escápula y en la clavícula. Entonces es la que nos va a formar precisamente nuestra articulación del hombro. Mientras que pues el epicóndilo pues va a estar en una fosa radial y una fosa cubital para formar la articulación del codo. Tenemos el cúbito y el radio, que son huesos también largos, menos largos que precisamente nuestro húmero, pero son huesos pues, que se encuentran en la región medial del brazo. ¿Por qué?
porque en la región distal, perdón, proximal se encuentra el húmero, en la medial se encuentra cubitus radio y en lo distal se encuentran los carpos, metacarpos y las falanges. Entonces, el radio es un hueso un poco más largo que el cúbito. Dijimos que el radio es el que vamos a encontrar del lado pulgar. Tenemos nuestro radio, mientras que el cúbito se encuentra del lado donde está nuestro dedo flaquito. Entonces, radio y cúbito, formando la articulación troclear o la articulación del codo. Entonces, fíjense, aquí también se los puse. El radio está en la región lateral del lado del pulgar, del antebrazo, mientras que el cúbito se encuentra en la región de nuestro dedo pequeño. La articulación del codo, pues, es una articulación doble formada por la unión de la escotadura troclear del cúbito con la troclear del húmero y la cabeza del radio en el cóndilo del húmero. Entonces, por eso es una articulación doble, porque se articula con hueso húmero y dos huesos hacia abajo mediales, radio y cúbito. Y bueno, aquí vemos precisamente estos epicóndilos que vemos en nuestra articulación. Tienen ligamentos, como habíamos comentado hace mucho, los ligamentos nos hacen una función de el flexionar y estirar nuestro brazo, pero solamente en cierta limitación, porque si no daríamos toda la vuelta a la mano, al brazo y no tendríamos una limitación. Entonces hay una limitación en la articulación, pero es debida a nuestros ligamentos que tenemos ahí. Posteriormente tenemos los carpianos, metacarpianos y falanges, que es lo que les comentaba precisamente. Tenemos los carpos o carpianos, tenemos los metacarpianos y tenemos nuestras falanges, ¿sale? El esqueleto, pues, de la mano está formado por los huesos del carpo, que son los más proximales. Recuerden que proximal es lo que se acerca a la línea media. Los metacarpianos que se encuentran en medio y las falanges que se encuentran más distales, ¿sale? Lo mismo pasa con las falanges, que tenemos la falange proximal, la falange media y la falange distal. Eso ya se los había explicado en la clase pasada, ¿sale? Dentro de los metacarpianos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 metacarpianos. Mientras que de los carpianos tenemos bastantes, como ustedes ven aquí, y lo pudieron haber checado, espero que lo hayan checado en el libro de Tórtora, de anatomía. Por ejemplo, tenemos el hueso semilunar, el hueso piramidal, ¿sale? Tenemos el hueso escafoides, el trapecio, el trapezoide. Son nombres que conllevan cada uno de los carpianos. Se los pueden aprender y cada uno pues tiene la función de estabilizar la región hipotenar, unir precisamente los huesos del metacarpiano y la región articular de la muñeca. Entonces es lo que nos va a dar precisamente esas articulaciones importantes para no hacerlos bolas y no estarnos aprendiendo todos los nombrecitos que tenemos aquí precisamente, no los vamos a llamar como huesos carpianos. Vamos ahora con lo inferior. Ya vimos lo superior de este sistema apendicular, ahora vamos con lo inferior. Y lo primero inferior que vamos a ver es nuestra cadera. Esta ya se les he descrito un poquito en las clases de prácticas, sobre todo en la parte de la medición de la cintura cadera. Entonces, nuestra cadera pues van a estar formada por dos huesos de cadera o coxales. Los dos huesos coxales se unen por medio de la sínfisis del pubis y este anillo completo va a ser formado por los huesos coxales y la sínfisis del pubis formando precisamente la pelvis. Entonces, nuestra pelvis la va a formar los huesos del sacro que habíamos visto y el hueso coxal, mientras que los huesos de la cadera los va a formar precisamente todo el hueso coxal, 1 y 2, del lado derecho y lado izquierdo. Cada uno tiene sus diferentes nombres, ahorita lo vamos a ver a continuación. Y van a unirse a la sínfisis del pubis. No recuerdo a cuál de los dos grupos de primero les comenté que la sínfisis del pubis es importante y la tocábamos precisamente en medio, la última parte donde se encuentra el hipogastrio, va a ser precisamente para la medición en algún momento de la pancita de la mama, el útero, precisamente el fondo uterino, y es la referencia que nosotros vamos a tocar. Y si nosotros tocamos abajo, vamos a tocar precisamente nuestra sínfisis del pubis. Entonces, esta es la formación de nuestra cadera. Cada uno, tanto hombre como mujer, tienen diferentes caderas. Los hombres tienen una cadera androide, mientras que las mujeres tienen una cadera ginecoide. Y eso es importante porque estos diámetros que vamos a ver aquí adentro, en nuestra línea precisamente terminal de la pubis, de lo que es la pelvis,
Esta pelvis nos va a servir para las mamás que sean ginecoides, que es como en forma de manzanita, va a servir para que deslice precisamente el pequeñito, como si fuera una resbaladilla por el sacro y por el coxis, y pueda salir. Los hombres, obviamente, por no tener útero, pues no tenemos bebés, ¿verdad? Pero si una mamá tuviera una cadera androide, le costaría bastante trabajo expulsar al producto y se atoraría en determinado momento. Entonces, cada cadera es diferente. Si tienen eh, la curiosidad de buscarlas, busquen los tipos de cadera en hombre y en mujer y se van a dar cuenta que son completamente diferentes. Las funciones, pues, de la pelvis, aquí vemos los huesos y vemos músculos que los vamos a ver en su momento, pues provee un soporte sólido tanto a la cadera, porque pues es lo que nos va a dar, perdón, a la columna vertebral, que es la última porción precisamente de esta. Cuando vimos las inyecciones, les tocaba ahí una región, les dije, esta es la final de la columna lumbar, entonces ahí es donde se une precisamente y donde se empieza a formar la pelvis. Y nos va a servir para la protección de los órganos pélvicos, es parte del hipogastrio que veíamos en los cuadrantes abdominales o en las porciones del abdomen. Y es donde se va a alojar en el caso de las mujeres, pues el útero, las trompas de falopio, los ovarios, la vejiga, en el caso de los hombres, pues la vejiga, sobre todo la próstata. Entonces ahí es donde vamos a almacenar precisamente esta parte. Y nos va a servir también para la articulación coxofemoral. Esta parte, este hueco de la cadera nos va a servir para que se articule la cabeza del fémur y nos haga precisamente esa articulación coxofemoral. Entonces la pelvis en un adulto la vamos a dividir con una fusión de huesos. En sí son los huesos coxales o el hueso de la pelvis, pero lo van a formar precisamente tres huesecillos y se fusiona precisamente el ilion, que es la parte superior, que es la ala mayor, que es lo que tenemos atrás en la pompa, ¿sale? Entonces ese es el ilion. La parte inferior o anterior va a ser el isquion, que es esto, y la parte inferior y posterior nos las va a formar el pubis. Y este pubis se va a unir hacia el otro pubis para formar la sínfisis del pubis, ¿sale? Entonces, esos son los huesos de la pelvis: ilion, isquion y pubis. Ilion, isquion, que sería esta región, y pubis. Entonces, se conoce pues con la pelvis mayor o lasa y la pelvis menor o verdadera. Esta última pues es más estrecha y es por donde nace precisamente o es parte del canal del parto. Va a depender precisamente, como les dije, del tipo de cadera que tenga o la mujer para poder dar a luz a su producto. Posteriormente de la cadera, del hueso coxal que estábamos viendo, vamos a tener la articulación coxofemoral y nos va a dar precisamente el segundo hueso más largo que tenemos en el cuerpo, que es el fémur. Aquí, pues, como su nombre aquí les dije, el miembro inferior o miembros pélvicos, tenemos dos, nos van a formar precisamente esta parte y tenemos el fémur. Vamos a tener un huesecillo que se llama rótula, posteriormente tenemos tibia y peroné, y como la mano, aquí vamos a llamarlos de diferentes maneras, en lugar de que sean cúbitos, se llaman tarsianos, en lugar de metacarpos, se llaman metatarsianos, y por último, las falanges, ¿sale? Entonces, lo mismo, donde se encuentra nuestro dedito gordo, es decir, hacia adentro, tenemos la tibia. Donde se encuentra nuestro dedito pequeñito, vamos a tener el perone, es decir, el hueso externo se llama perone, es más delgado que la tibia y el hueso que se encuentra hacia adentro se llama tibia. Se va a articular con el fémur y se va a articular con la rótula. Y la parte posterior, como les había mencionado, se llama hueco pélvico, perdón, popitlio, hueco popitlio, que es donde encontramos precisamente una arteria, la arteria popitlea, y donde también tomamos el pulso popitlio. Entonces, el fémur pues es el hueso más largo, es el hueso del muslo, es más pesado, es muchísimo más resistente que algunos otros huesos que nosotros tenemos por los grandes impactos que pueda llegar a tener, sin embargo, sí se puede romper. El acetábulo, que es la parte interna de lo que es el hueso coxal, que es donde se va a hacer la articulación coxofemoral, nos va a ayudar precisamente a que la cabeza del húmero, del fémur, se articule a ese hueco coxal o a ese acetábulo y formar nuestra articulación. La rótula, pues, es un hueso pequeñito,
lo estamos viendo precisamente aquí, es un hueso triangular, es aplanado precisamente y está situado pues en la parte anterior de la rodilla y una de las funciones es precisamente sostener esa rodilla y que no se nos vaya hacia adelante. Entonces, para eso nos sirve esa rótula. La rótula se divide pues en una base, que es lo de arriba, en un ápice que termina precisamente en una punta y hacia atrás pues tenemos parte del cartílago o cartilla articular que se va a articular con el fémur. Entonces, esa es nuestra rótula y también nos ayuda para la protección del mismo. Tibia y perone, pues en la parte o canalilla medial y el hueso que soporta todo el peso del cuerpo, además de que se articula con el fémur, con el perone y el astrágalo o distal. El astrágalo es el que se encuentra y el que nos forma nuestro talón. Este es el astrágalo. Y bueno, el perone es paralelo y lateral a la tibia y es más pequeño que este hueso. Entonces tenemos precisamente perone, que es más pequeño, tibia es más grueso. La mayor parte de la articulación nos las está llevando la tibia sobre el fémur, la rótula y el fémur. Los huesos del pie, igual, van a tener diferentes nombres esos tarsianos. Por ejemplo, los metatarsianos, pues solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Lo mismo es con números romanos. Las falanges, pues también tenemos una falange proximal, una falange medial y una falange proximal. Mientras que el dedo gordito solamente tiene una falange proximal y una falange distal, sin tener la media. Lo mismo pasa con los dedos gorditos. Solamente tiene una distal y una proximal. Los huesos de los tarsianos pues también tienen nombres importantes. El más importante, y yo creo que es el que nos debemos de aprender un poquito más, es el hueso del astrágalo. Es este huesesote que nosotros encontramos, que es el que nos va a formar el talón completamente y la articulación de la tibia, ¿sale? Entonces, ese es un hueso muy importante. Los demás, pues como vemos, se llaman navicular, tenemos el cuboides, ¿sale? Tenemos el calcáneo. Entonces, esos son otros nombres que tenemos de nuestros metatarsianos. Entonces, acá son carpos, metacarpos y falanges, y en el pie son tarsianos, metatarsianos y falanges. Y los arcos del pie es muy importante. Como ven, si nosotros no tuviéramos este arco del pie, no tendríamos buena sustentación, nos caeríamos y además tendríamos algo o alguna enfermedad que se llama pie plano. Entonces, eso lo detectamos cuando el arco no se realiza y eso es lo que vemos precisamente. Este es nuestro arco que nosotros tenemos. Entonces, tenemos el arco con una posición lateral del arco longitudinal y el arco transverso. Y bueno, aquí vemos tibia, que va a formar precisamente nuestro tobillo. Tenemos el calcáneo que nos forma nuestro talón y tenemos nuestras metatarsianos y nuestras falanges. Entonces, estos son los arcos que nosotros deberíamos de tener. Comúnmente lo que hacemos en los niños cuando descubrimos o pensamos que es un pie plano, pues le pintamos todo el piecito y lo pegamos, o bueno, lo pegamos a una hoja de papel para que no nos implante. Si sale todo el pie, es que quiere decir que está todo plano su piecito. Si hay un arco, vamos a ver, bueno, o sea, si no se pinta todo el piecito, quiere decir que hay un arco de sustentabilidad para nuestro pie y sin el pie, pues no es un pie plano. Entonces, es importante saber esa parte de que tenemos estos ángulos transversos y un ángulo longitudinal. Y bueno, aquí vemos también cómo se llaman estos tarsianos, precisamente. Muy bien. Y con esto, pues, doy por terminada las clases del sistema óseo. Ya no nos faltaba mucho, de hecho, de nuestro sistema. Creo que no, espero que no queden dudas, preguntas. Si hay alguna duda, alguna pregunta sobre los últimos huesos del cuerpo, pues háganmelo saber antes del examen. Si hay dudas o preguntas, de todos modos, el día sábado vamos a estar allá con ustedes haciendo el examen de práctica. Y si hay dudas sobre el examen, pues lo podremos contestar en ese momento. Estudien mucho, chicos, del sistema óseo y sobre los otros temas que hemos visto para que puedan contestar lo mejor posible su examen. Recuerden que hay que llevar su material que hemos llevado, sobre todo para los signos vitales. No se van a inyectar en esta ocasión, se los comenté a ambos grupos, no va a haber, el examen no va a ser sobre inyecciones, pero sí sobre las partes de la jeringa y sobre los signos vitales que hemos tomado. Recuerden llevar los que tengan ya su baumanómetro, su estetoscopio, su termómetro, su cinta métrica
lápiz, goma y su calculadora, porque pues van a hacer los cálculos de índice de masa corporal y de índice cintura-cadera. Entonces, pues les dejo de compartir la presentación. Espero que no haya preguntas, no haya dudas. Si lo hay, pues recuerden que está mi WhatsApp. Cuídense mucho, chicos. Los veo el próximo, bueno, los veo este sábado y pues eso sería todo. Nos estamos viendo, chicos.